las miran. Alejandro solía ser el hombre en quien Isabela confiaba más que en sí misma. Cuando eran jóvenes, empezaron juntos desde cero, enfrentando muchas dificultades y sacrificios para construir la empresa que ahora tienen. En aquel entonces, Alejandro era un hombre lleno de ambición, siempre escuchaba las opiniones de Isabela y valoraba sus contribuciones. Pero todo eso ahora solo es un recuerdo. Isabela, ¿me estás escuchando? La voz de Alejandro resonó, sacando a Isabela de sus pensamientos. Él entró en la habitación con una actitud arrogante, sin molestarse en ocultar su disgusto. Te dejé claro que no necesitas asistir a la reunión con los socios esta tarde. Ella se giró hacia él, manteniendo un tono calmado. ¿Por qué? ¿No solíamos discutir todo juntos antes? Alejandro soltó una risa sarcástica, y sus ojos destellaron con desprecio. Eso era antes. Ahora puedo manejar las cosas por mi cuenta. Deberías enfocarte en asuntos más pequeños, como gestionar los documentos en la oficina. Esas palabras fueron como un cuchillo que atravesó el orgullo de Isabela. No podía creer que el hombre que había estado a su lado durante tantos momentos difíciles pudiera decir algo así. Alejandro, estás cambiando, murmuró, su voz llena de decepción. Ya no eres la persona que conocí. Cambiar. Alejandro se encogió de hombros, con una actitud fría. Tal vez. Pero deberías entender que ahora esta empresa la dirijo yo. Si no te gusta, puedes irte cuando quieras. Isabela estaba a punto de decir algo, pero permaneció en silencio. Se dio cuenta de que Alejandro ya no la valoraba como antes. Todos sus esfuerzos y sacrificios por la empresa y la familia ahora parecían una burla en sus ojos. Días después, una nueva figura apareció en la oficina. Lucía Gómez, una mujer astuta con cabello castaño brillante, una sonrisa encantadora pero llena de cálculo. Fue presentada como la nueva socia comercial de la empresa. Desde que Lucía llegó, todo comenzó a cambiar rápidamente. Lucía no solo trajo contratos lucrativos, sino que también se ganó rápidamente la atención de Alejandro. Siempre aparecía con atuendos impecables, palabras dulces y una mirada que parecía desafiar a Isabela. Aunque no tenía pruebas concretas, Isabela sentía que Lucía estaba poco a poco metiéndose en medio de su relación con Alejandro. Una noche, en una pequeña recepción en casa para dar la bienvenida a Lucía, Isabela trató de mantener una sonrisa en su rostro a pesar de las dudas que la consumían. A su alrededor, las risas y charlas de los empleados la hacían sentirse aún más aislada. Lucía, con una copa de vino en la mano, se acercó a Alejandro y le dijo algo que lo hizo estallar en carcajadas. Isabela se quedó allí, observando la escena, con el corazón desgarrado. Isabela, ¿estás bien? Una voz grave y cálida sonó detrás de ella. Se dio la vuelta y vio que era Daniel Rivera, el jefe del departamento financiero de la empresa. Daniel siempre había sido un amigo confiable, y su mirada en ese momento estaba llena de preocupación. Estoy bien, respondió Isabela, tratando de ocultar su tristeza. Pero Daniel no se dejó convencer tan fácilmente. Alejandro ha cambiado mucho, y puedo ver claramente que estás pasando por mucho, dijo en voz baja. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Isabela simplemente asintió sin decir nada más. Sabía que, aunque Daniel tenía buenas intenciones, no podía sacarla de la situación actual. Alejandro y Lucía estaban cada vez más unidos, y ella sentía que la estaban dejando fuera de todo. Una mañana, al llegar a la oficina, Isabela notó que su escritorio había sido trasladado de la oficina principal a una esquina poco transitada. Esto no era más que una humillación. Cuando le preguntó a Alejandro, él respondió fríamente, creo que estarás más cómoda trabajando allí. La oficina principal necesita espacio para recibir clientes. Un sentimiento de vergüenza la invadió. No podía creer que Alejandro pudiera hacerle algo así, a ella, quien había construido todo a su lado desde el principio. Pero las cosas no terminaron ahí. Lucía parecía no perder oportunidad de burlarse de Isabela. En una reunión con el equipo de gestión, Lucía esbozó una sonrisa sarcástica y dijo, Isabela, eres realmente afortunada de tener a Alejandro. Me pregunto si habrías logrado algo sin él. Toda
sala quedó en un incómodo silencio, pero Alejandro simplemente se quedó sentado, sin reaccionar. Esto fue como una confirmación de lo que Lucía acababa de decir. Isabela solo pudo apretar los puños, intentando mantener la calma frente a todos. Después de la reunión, Isabela confrontó a Alejandro. ¿Por qué no dijiste nada cuando ella me insultó?, preguntó, su voz llena de ira. Alejandro se encogió de hombros, con una expresión indiferente. Lucía solo dijo la verdad. Si no puedes soportarlo, tal vez deberías reconsiderar tu papel en la empresa. Esas palabras fueron como echarle sal a una herida abierta en el corazón de Isabela. Sentía que lo estaba perdiendo todo, no solo su carrera, sino también al esposo que alguna vez la había amado. Sin embargo, no había perdido la esperanza por completo y seguía intentando salvar algo de su relación, aunque todo parecía volverse cada vez más frágil. La atmósfera en la sala de reuniones era más sofocante que nunca. Alejandro estaba sentado en el centro, su mirada fría recorriendo a todos los presentes. Isabela estaba en una esquina, sosteniendo un informe, pero su corazón estaba lleno de inquietud. Desde que Lucía apareció, todas las decisiones en la empresa parecían pasar por ella primero, y el papel de Isabela se desvanecía cada vez más. Isabela, Alejandro habló de repente, su voz cortante, como si rompiera el silencio en 1000 pedazos. ¿Dónde está el informe del nuevo proyecto? Te pedí que lo tuvieras listo desde la semana pasada. Isabela se sobresaltó ligeramente y rápidamente abrió el archivo en sus manos. Este es el primer borrador. Creo que necesita algunos ajustes antes de tomar una decisión final. Alejandro frunció el ceño y luego soltó una risa sarcástica. Siempre eres igual. Siempre necesitas ajustes. ¿Alguna vez has hecho algo perfecto desde el principio? La sala de reuniones quedó en silencio. Algunos empleados se miraron entre sí, incómodos. No estaban acostumbrados a ver a Alejandro criticar abiertamente a Isabela de esa manera, pero nadie se atrevió a intervenir. Lucía, sentada al lado de Alejandro, esbozó una sonrisa desagradable. Tal vez Isabela debería dejar que Lucía lo revise primero, continuó Alejandro, con un tono sarcástico. Después de todo, ella tiene más experiencia que tú manejando proyectos importantes. Isabela apretó las manos con fuerza. Las palabras de Alejandro fueron como un golpe directo a su orgullo. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Si eso es lo que piensas, dejaré que Lucía lo revise. Pero estoy segura de que mi idea aportará valor al proyecto. Lucía intervino de inmediato, con un tono dulce pero cargado de sarcasmo. Eso espero, Isabela. Después de todo, no podemos permitirnos correr más riesgos con la empresa, ¿verdad? Isabela miró directamente a Lucía, con una mirada que no pudo ocultar su enojo. Pero Alejandro no le dio oportunidad de responder. Está bien, no hace falta discutir más, interrumpió él. Lucía, tú te encargarás de esto. Isabela, concéntrate en tareas más pequeñas. Tareas más pequeñas, repitió Isabela, con la voz temblorosa. Alejandro, no puedes decir eso. Este es un proyecto en el que he trabajado toda la semana. Alejandro soltó una risa fría, negando con la cabeza. El problema es que has pasado toda una semana y aún no tienes resultados. Acéptalo, Isabela. Hay cosas que están fuera de tu alcance. Lucía sonrió, recostándose en su silla. Creo que Alejandro tiene razón, Isabela. No todos pueden hacer todo. El ambiente en la sala se volvió más tenso que nunca. Isabela sintió que todas las miradas estaban puestas en ella, juzgándola, evaluándola. Mordió sus labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Daniel Rivera, el único amigo que le quedaba, tocó ligeramente su mano bajo la mesa. No digas nada más, susurró con preocupación en su voz. No tienes que rebajarte ante ellos. Pero Isabela no pudo quedarse callada. Se levantó, con una mirada decidida dirigida hacia Alejandro. No creo que tengas derecho a menospreciarme de esta forma. He estado aquí desde los primeros días, cuando la empresa no tenía nada más que deudas. Trabajé día y noche para ayudarte a construir todo esto.
Alejandro cruzó los brazos, con una expresión indiferente. Así es. Pero eso fue en el pasado. Ahora, todo ha cambiado. Si no puedes adaptarte, no esperes que los demás tengan que ceder. Lucía soltó una carcajada, cuyo eco resonó en el silencio de la sala, como si quisiera profundizar aún más la herida de Isabela. El pasado es solo eso, pasado, Isabela. Lo que importa es el presente y el futuro. Isabela sintió como si estuviera cayendo en un abismo. Quería gritar, quería defenderse, pero Alejandro ya había dado la señal para que la reunión continuara sin esperar que ella dijera algo más. Se sentó de nuevo, sintiendo una abrumadora sensación de impotencia. Después de la reunión, Daniel se acercó rápidamente a ella. No tienes por qué seguir aquí, dijo con seriedad. Alejandro no merece tu dedicación. Pero esta es la empresa a la que le he dedicado toda mi vida, murmuró Isabela, con un nudo en la garganta. No puedo simplemente dejarlo todo. Daniel la miró con compasión. Tienes que pensar en ti misma, Isabela. Ellos ya no te valoran, y no tienes que soportar esto. Isabela asintió en silencio. Sabía que Daniel tenía razón, pero renunciar nunca era fácil. Salió de la oficina sin decir una palabra, sintiendo que todo a su alrededor estaba derrumbándose. Unos días después, la situación empeoró aún más. Alejandro organizó una reunión general para anunciar nuevos proyectos. Isabela se sentó en las últimas filas, intentando ocultar su incomodidad. Cuando Alejandro comenzó a hablar, su voz irradiaba autoridad y arrogancia. Quiero agradecer a todos ustedes por su contribución al crecimiento de la empresa, dijo Alejandro, con una sonrisa altiva en el rostro. Pero en especial, quiero agradecer a Lucía Gómez, quien ha traído ideas frescas y audaces. El auditorio estalló en aplausos, pero Isabela solo sentía que su corazón se oprimía. Alejandro continuó, su tono como una daga clavándose en su alma. Necesitamos personas como Lucía para llevar a la empresa más lejos. Y aquellos que no puedan mantenerse al ritmo, creo que deberían reconsiderar su papel. Isabela bajó la cabeza, incapaz de soportar las miradas de lástima de los demás. Alejandro no solo la había dejado atrás, sino que también la humilló públicamente. Lucía, de pie junto a él, mostraba una sonrisa triunfante. Cuando terminó la reunión, Isabela salió del auditorio sin mirar atrás. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, como un recordatorio de que lo había perdido todo. Sabía que debía hacer algo, pero en ese momento solo sentía un agotamiento absoluto. El salón de fiestas resplandecía con las luces de una majestuosa araña de cristal, mientras la música suave flotaba en el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los distinguidos invitados. Esta noche, Alejandro organizaba una gran celebración para conmemorar el 15º aniversario de la fundación de la empresa. Isabela entró al salón con un vestido largo de color azul oscuro, sencillo pero elegante. Mantuvo una apariencia serena, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Sabía que Alejandro había cambiado, pero jamás imaginó que convertiría esta velada en una pesadilla. «Isabela, ¿ya llegaste?». La voz de Lucía resonó detrás de ella. Isabela se giró y la vio, deslumbrante en un vestido rojo que la hacía destacar más que a nadie en la sala. «Pensé que no vendrías», dijo Lucía con una sonrisa cargada de burla. «¿Y por qué no habría de venir?», respondió Isabela, esforzándose por mantener la calma. «Oh, solo pensé que no querrías enfrentarte a la realidad», contestó Lucía con un tono dulce pero lleno de insinuaciones. «Aunque qué bien que estés aquí». Alejandro esperaba con ansias verte. Antes de que Isabela pudiera responder, Alejandro apareció, tomando la mano de Lucía con total naturalidad. «Isabela, llegas tarde», dijo, su mirada deslizándose sobre ella con frialdad. «Te pedí que llegaras temprano para recibir a los invitados». Isabela frunció el ceño, conteniendo su indignación. «Llegué a tiempo. Pero parece que no me necesitas aquí». Alejandro no respondió, limitándose a esbozar una sonrisa indiferente. Luego se volvió hacia Lucía y le dijo algo que la hizo reír. Isabela permaneció de pie, sintiéndose apartada de todo lo que ocurría a su alrededor.
La velada continuó con largos discursos de Alejandro, en los que no escatimó elogios hacia Lucía por sus excepcionales contribuciones a la empresa. Isabela se sentó en una mesa al fondo, junto a algunos empleados de bajo rango, sintiéndose como una extraña en su propio mundo. Casi al final de la fiesta, Alejandro subió al escenario, y su voz resonó con autoridad a través del micrófono. Damas y caballeros, esta noche no solo celebramos el éxito de nuestra empresa, sino que también quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante. El salón quedó en silencio, y todas las miradas se posaron en Alejandro. Isabela sintió un presentimiento oscuro. Después de muchos años juntos, Isabela Morales y yo hemos decidido tomar caminos separados, dijo Alejandro, con un tono lleno de autosuficiencia. Ella y yo nos divorciaremos oficialmente. Isabela se quedó paralizada. Las palabras de Alejandro cayeron como un rayo en un cielo despejado. A su alrededor, los invitados comenzaron a murmurar, incapaces de ocultar su sorpresa. Es una mujer fuerte, pero ya no compartimos los mismos objetivos, continuó Alejandro, sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. Estoy convencido de que esta decisión será lo mejor para ambos. Lucía, de pie junto a Alejandro, sonrió con satisfacción. Unos pocos invitados aplaudieron tímidamente, pero la mayoría miraba a Isabela con una mezcla de lástima y curiosidad. Isabela se puso de pie de un salto, su cuerpo temblando. No podía creer que Alejandro hubiera hecho algo así frente a todos, en una fiesta que él había llamado una celebración del éxito. Salió rápidamente del salón, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Daniel Rivera, quien había presenciado todo desde el principio, la siguió de inmediato. Isabela, espera, exclamó, su voz llena de preocupación. Ella se detuvo en el pasillo y se giró para enfrentarlo. ¿Lo viste, Daniel?, dijo, su voz quebrada. No solo me abandonó, sino que también me humilló frente a todos. Me convirtió en el hazmerreír. Daniel colocó una mano sobre su hombro, mirándola con compasión. No mereces ser tratada así, Isabela. Alejandro ha cambiado, y ya no es digno de ti. Pero esta es la vida por la que sacrifiqué toda mi juventud, respondió Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro. Renuncié a todo por él, y ahora solo me ve como una carga. Daniel guardó silencio por un momento antes de decir, eres una mujer fuerte. Has superado muchos desafíos antes. Puedes levantarte de nuevo. Isabela negó con la cabeza, incapaz de responder. Sentía que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. Mientras tanto, en el salón de fiestas, Alejandro y Lucía continuaban recibiendo felicitaciones de los invitados. No pensé que todo saldría tan fácil, susurró Lucía al oído de Alejandro, con un tono de diversión en su voz. Ella ya no tiene ningún valor para mí, respondió Alejandro fríamente. De ahora en adelante, todo será nuestro. En los días posteriores a la fiesta, Isabela se sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pequeño apartamento donde se estaba quedando temporalmente después de haber salido de la mansión de Alejandro. La habitación era fría y vacía, reflejando exactamente cómo se sentía por dentro. Todo lo que una vez valoró y por lo que luchó había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Aquella mañana, Isabela recibió una llamada del abogado de Alejandro. Necesitamos que firme los documentos de divorcio, dijo el hombre con un tono frío y sin un ápice de compasión. Los documentos ya fueron enviados a su correo electrónico. Espero que no complique las cosas. Isabela guardó silencio durante unos segundos, intentando controlar sus emociones. Los revisaré, respondió brevemente antes de colgar. Pero al abrir el correo electrónico y mirar los documentos, no podía creer lo que veía. Alejandro había modificado en secreto los estatutos empresariales, despojándola de todas sus acciones en la empresa. Ya no poseía nada. De inmediato llamó al abogado, su voz temblando de indignación. Esto es inaceptable. He contribuido a la empresa desde el primer día, Alejandro no puede hacer esto. El abogado respondió con indiferencia. Señora Morales, los términos han sido firmados legalmente. Si desea demandar, está en su derecho,
pero le sugiero que considere cuidadosamente los costos y el tiempo que implicaría. Isabela dejó caer el teléfono, sintiéndose abrumada por la impotencia. Sabía que Alejandro había planeado esto durante mucho tiempo. No solo quería divorciarse, sino también borrar cualquier rastro de ella de la empresa que habían construido juntos. Esa tarde, Isabela entró a una pequeña cafetería donde solía reunirse con Daniel. Él ya la estaba esperando, con una expresión de preocupación evidente. Al verla, Daniel se levantó y le apartó una silla para que se sentara. Isabela, te ves muy cansada, dijo Daniel con una voz llena de preocupación. ¿Qué ha pasado? Isabela suspiró profundamente y comenzó a contarle todo, desde los documentos de divorcio hasta la pérdida de todas sus acciones en la empresa. Daniel la escuchó atentamente y su mirada se oscureció con rabia a medida que ella hablaba. Esto es inaceptable, dijo, apretando los puños con fuerza. Alejandro no solo te ha traicionado, sino que también ha destruido todo lo que has construido con esfuerzo. Es un hombre sin corazón. No sé qué hacer, Daniel, susurró Isabela, con los ojos enrojecidos. No solo he perdido al esposo que una vez amé, sino también mi carrera y mi confianza en las personas. Daniel la miró con ojos llenos de empatía. No lo has perdido todo, Isabela. Todavía tienes a ti misma. Eres una mujer fuerte, inteligente y resiliente. No dejes que Alejandro te derrumbe. Pero las palabras de Daniel no podían aliviar el dolor que Isabela sentía en ese momento. Se sentía como una sombra de sí misma, sin propósito ni esperanza. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron aún más. Isabela se convirtió en el tema de conversación en los círculos empresariales. Los medios publicaron noticias sobre el divorcio, describiéndola como una mujer fracasada, una dependiente de su esposo que había sido abandonada. Un día, mientras entraba al supermercado, escuchó a dos mujeres susurrando detrás de ella: ¿es esa Isabela Morales? La que fue abandonada por Alejandro Vargas. Sí, escuché que no tiene ningún talento. Alejandro probablemente se cansó de ella, respondió la otra con una risa burlona. Isabela aceleró el paso, tratando de escapar de las miradas curiosas y los comentarios malintencionados. Sabía que no podía esconderse para siempre, pero cada vez que enfrentaba esas miradas de desprecio, sentía como si la estuvieran desgarrando. Mientras tanto, Alejandro y Lucía disfrutaban de su victoria. No dejaban de organizar fiestas lujosas y aparecían en revistas con sonrisas de satisfacción. Alejandro no parecía arrepentirse de nada de lo que había hecho, y Lucía se sumergía cada vez más en la empresa. Sin embargo, en esas fiestas deslumbrantes comenzaron a surgir rumores entre los socios comerciales. Lucía, con su estilo de gestión arrogante y falta de experiencia, había tomado muchas decisiones equivocadas. En lugar de centrarse en el desarrollo sostenible, se dedicaba únicamente a ostentar su imagen personal, gastando de manera extravagante para impresionar a los medios. Alejandro parecía darse cuenta de esto, pero su orgullo no le permitía admitir sus errores. En lugar de frenar a Lucía, continuaba dejándola al mando, creyendo que las conexiones de ella salvarían a la empresa. Pero las cosas no salieron como esperaba. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina, Alejandro recibió una llamada de un socio de muchos años. Alejandro, creo que necesitamos poner fin a nuestra colaboración, dijo el hombre, con un tono vacilante. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, claramente molesto. Siendo honesto, la forma en que se está gestionando tu empresa nos hace perder confianza. Las decisiones recientes son demasiado arriesgadas. Espero que lo entiendas. Alejandro colgó el teléfono y lanzó el aparato sobre su escritorio. Sabía que esta no era la primera advertencia, y que si las cosas continuaban así, la empresa perdería su posición en el mercado. Isabela, en otra parte de la ciudad, seguía luchando con su dolor. Pero, en el fondo, sabía que no podía permitir que Alejandro y Lucía continuaran hundiéndola. Una idea vaga comenzó a formarse en su mente, un pequeño destello de luz en medio de la oscuridad. Pero para convertirla en realidad, primero tendría que encontrarse a sí misma nuevamente. En la amplia sala de reuniones, el ambiente se tornaba más tenso que nunca.
Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos firmemente apretadas contra el respaldo de la silla, mientras sus ojos se clavaban en la pantalla que mostraba un gráfico de ingresos en caída libre. A su lado estaba Lucía, con las piernas cruzadas, jugueteando con un bolígrafo en la mano y una sonrisa forzada que trataba de aparentar confianza. Todos deben saber que esto es solo un momento difícil, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Estamos invirtiendo en sectores llenos de potencial y los resultados llegarán pronto. Un empleado veterano, Enrique Romero, ya no pudo contenerse y se puso de pie. Potencial, las decisiones que usted ha tomado recientemente nos han hecho perder a nuestros dos socios más importantes, ¿eso llama usted potencial? Su voz estaba cargada de indignación. Lucía arqueó una ceja y respondió con tono cortante. Señor Romero, creo que debería tener cuidado con sus palabras. Esta es una estrategia a largo plazo, y si no puede entenderlo, quizás ya esté demasiado obsoleto para seguir en esta compañía. La sala quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro, esperando que él hablara. Pero Alejandro permaneció en silencio, mirando fijamente la mesa. Su actitud solo aumentó la frustración de Enrique y de los demás empleados. Señor Alejandro, ¿no ve que esto está yendo por el camino equivocado?, preguntó Enrique, con evidente desesperación en su voz. Si seguimos así, la empresa no tendrá futuro. Alejandro levantó la cabeza y suspiró. Enrique, entiendo su punto de vista, pero Lucía es quien ha diseñado la nueva estrategia. Confío en que sabe lo que está haciendo. ¿Sabe lo que está haciendo? Enrique negó con la cabeza y dejó escapar una risa sarcástica. Me temo que no todos compartimos esa confianza. Lucía esbozó una sonrisa fría, con la mirada fija en Enrique. Si no está satisfecho con mi manera de trabajar, puede irse. Estoy segura de que hay muchas personas dispuestas a ocupar su lugar. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Enrique, visiblemente molesto, recogió sus documentos y salió de la sala sin decir una palabra más. Algunos empleados comenzaron a susurrar entre ellos, y la tensión se palpaba en el aire. Desde que Lucía asumió el control de la dirección, la empresa no dejaba de enfrentar problemas. Los proyectos que ella había prometido que generarían enormes ganancias habían fracasado, dejando las finanzas de la compañía en una situación crítica. Pero en lugar de centrarse en resolver los problemas, Lucía parecía más interesada en proyectar una imagen de éxito personal. Organizaba fiestas extravagantes, invitando a celebridades para ganar notoriedad. Los socios de largo plazo empezaron a perder confianza y retirarse, mientras que los empleados se sentían cada vez más inseguros sobre el futuro de la compañía. Una noche, Alejandro llegó a casa tras un día agotador. Lucía estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Lucía, tenemos que hablar, dijo Alejandro con un tono grave. ¿De qué?, respondió ella, sin apartar los ojos de la pantalla. De la empresa. La situación actual no puede continuar. Estamos perdiéndolo todo, insistió Alejandro, intentando mantenerse calmado. Lucía soltó una risa desdeñosa y finalmente dejó su teléfono. Te estás preocupando por nada, Alejandro. Esto es solo una fase. Ya te dije que mis proyectos necesitan tiempo para dar frutos. Pero no tenemos mucho tiempo, replicó Alejandro, con firmeza. Hoy Enrique renunció, y no quiero perder a nadie más. ¿Enrique? Lucía se rió con desdén. Él es un dinosaurio aferrado a ideas anticuadas. No necesitamos gente como él. Alejandro apretó los puños, tratando de contener su enojo. Lucía, no quiero discutir. Pero si sigues manejando las cosas de esta manera, la empresa se irá a la quiebra. Lucía se levantó y se acercó a Alejandro. Alejandro, ¿se te olvida quién está al mando aquí? Yo fui quien te ayudó a deshacerte de Isabela. Yo te ayudé a tomar el control total de la empresa, y ahora dudas de mis capacidades. Las palabras de Lucía dejaron a Alejandro helado. No podía negar que Lucía había jugado un papel importante en sacar a Isabela del camino. Pero ahora comenzaba a darse cuenta de que había sacrificado demasiado por una mujer en la que ya no estaba seguro de poder confiar.
Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Isabela seguía intentando levantarse después del impacto. En estos días, pasaba el tiempo reflexionando sobre lo ocurrido, tratando de reencontrarse consigo misma. Recibió un mensaje de Daniel. Daniel, Isabela, no puedes seguir escondida en las sombras de esta manera. Tú fuiste quien luchó para construir todo esto. No dejes que Alejandro y Lucía te quiten tu fuerza. Si necesitas ayuda, aquí estaré para ti. Isabela leyó el mensaje una y otra vez, y una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Por muy mal que estuvieran las cosas, sabía que no podía seguir hundiéndose en la desesperación. Alejandro y Lucía podrían haberle arrebatado la empresa, pero nunca podrían quitarle su voluntad. Sin embargo, Alejandro no sabía que el caos dentro de la empresa estaba comenzando a salirse de control. Los empleados empezaron a rumorear sobre su relación con Lucía, diciendo que esa era la principal razón de la situación actual de la compañía. Algunos comenzaron a presentar renuncias en silencio, mientras que otros buscaban acercarse a los competidores. Una noche, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando la pila de documentos apilados en su escritorio. Recordó los primeros días cuando, junto con Isabela, fundaron la empresa. En ese entonces, todo parecía más sencillo. Pero ahora, todo había cambiado. No solo había perdido a la mujer que estuvo a su lado, sino que también estaba perdiendo todo lo que alguna vez tuvo. «Habré cometido un error», susurró Alejandro, con la mirada perdida y nublada por el cansancio. Pero la respuesta, si es que existía, no podía salvar lo que estaba ocurriendo. Aquella mañana, Alejandro entró en la oficina con el rostro sombrío. En los últimos días, la situación de la empresa había empeorado más que nunca. Los informes financieros mostraban pérdidas constantes, los socios de toda la vida ya no estaban interesados en colaborar y el mercado parecía haberse vuelto en su contra. Alejandro sabía perfectamente que si las cosas seguían así, la empresa no sobreviviría mucho tiempo. «Necesitamos vender algunos activos para salvar la compañía», dijo Alejandro con voz firme, aunque no pudo ocultar su cansancio. Estaba sentado frente a Lucía en la oficina principal, el mismo lugar donde Isabela había pasado tantas horas trabajando. Lucía, manteniendo su aire confiado, cruzó las piernas y dio un sorbo a su café. «¿Vender activos? ¿Estás bromeando?», arqueó una ceja. «Creo que deberíamos invertir más en la estrategia de marketing para recuperar nuestra reputación, no malvender todo». Alejandro suspiró, esforzándose por mantener la calma. «Tu estrategia de marketing nos ha llevado a esta situación, Lucía. No olvides que tus fiestas extravagantes y tus campañas publicitarias inútiles nos han costado millones de dólares». Lucía dejó escapar una risa seca, con la mirada fría. «¿Así que ahora todo es mi culpa? ¿Olvidas que tú apoyaste esos planes? Si no confiabas en mí, ¿por qué me diste el control?». Alejandro no respondió de inmediato. Apartó la vista y miró por la ventana. Afuera, el cielo gris reflejaba su estado de ánimo en ese momento. Sabía que Lucía tenía argumentos para justificar sus acciones, pero al mismo tiempo, no podía negar que ella había contribuido al colapso de la empresa. «No tenemos tiempo para culparnos mutuamente», dijo Alejandro después de un momento de silencio. «Ya contacté a algunos inversionistas para buscar una forma de salvar la empresa. Si no logramos convencerlos, tendremos que vender algunos de los activos más importantes». Lucía se burló con una sonrisa irónica. «Así que ya lo decidiste. Pero te advierto, Alejandro, si haces eso, nuestra reputación se derrumbará por completo». Alejandro se giró hacia ella, con una mirada penetrante. «Mi reputación ya está destruida, Lucía. Y estoy empezando a pensar que confiar en ti fue el mayor error de mi vida». Al día siguiente, Alejandro convocó una reunión de emergencia con la junta directiva y los accionistas restantes. La sala de reuniones se volvió sofocante mientras los gráficos financieros seguían apareciendo en la pantalla, mostrando claramente la inminente caída de la empresa. Una directora de larga trayectoria, la señora Carmen Reyes, tomó la palabra con voz llena de frustración. «Alejandro, esta es la peor crisis que la empresa ha enfrentado. No puedes seguir gestionando las cosas de esta manera.
Si no presentas un plan concreto para solucionar esto, no podremos seguir apoyándote. Alejandro asintió, con el semblante pesado. Lo entiendo, Carmen. Hemos contactado a algunos inversionistas para intentar recuperar las finanzas. También estoy considerando vender algunos activos para reducir la carga. Vender activos, intervino otro accionista, el señor Eduardo Torres, levantando una ceja. ¿Crees que eso puede salvar la empresa? Lo que necesitamos es un cambio completo en la gestión. Lucía estaba sentada en un rincón de la sala, sin decir una palabra. Su mirada recorría a cada persona en la sala, como evaluando quién estaba de su lado. Sabía que su control sobre Alejandro estaba debilitándose y esa sensación de incertidumbre comenzaba a inquietarla. Aquella noche, Alejandro regresó a casa con la mente llena de pensamientos confusos. La gran mansión ahora parecía más vacía y fría que nunca. Al entrar en la sala, vio a Lucía esperándolo, sosteniendo una copa de vino en la mano. «Pareces tenso», dijo Lucía, con una sonrisa falsa claramente visible en su rostro. «No tienes que fingir que te importa, Lucía», respondió Alejandro con frialdad. «Sabes perfectamente cómo está la situación». Lucía dejó la copa de vino sobre la mesa y se acercó a Alejandro. «¿Y qué piensas hacer? ¿Vender todo lo que hemos construido juntos?» «No tenemos otra opción», dijo Alejandro, con los ojos llenos de cansancio. «Si no hacemos nada, la empresa irá a la quiebra». «¿Y crees que voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes todo?», preguntó Lucía, con un tono helado. Alejandro la miró fijamente a los ojos, dándose cuenta, por primera vez, de la verdad. «¿Todo lo que hemos construido?» «No, Lucía. Esto no es nosotros. Esto es lo que Isabela y yo construimos. Tú solo entraste cuando todo ya estaba en orden». Lucía se quedó inmóvil, con una chispa de rabia en sus ojos. «¿Isabela? ¿Todavía hablas de ella?» «Ella ya no está, Alejandro. Tú la abandonaste, y ella ya no tiene nada que ver con nosotros». Alejandro no respondió, simplemente se dio la vuelta y se fue. Sabía que esa discusión no tendría fin. Pero, en el fondo, no podía negar que sentía arrepentimiento. En las semanas siguientes, la situación de la empresa empeoró. Alejandro se vio obligado a vender algunos de los activos más importantes para salvar las finanzas, pero eso no fue suficiente para evitar el colapso. Las tensiones entre Alejandro y Lucía se intensificaron. Ella no dejaba de culparlo por los fracasos, mientras que él la acusaba de haber tomado decisiones erróneas. La confianza entre ellos se rompió por completo. Una noche, Alejandro recibió un correo electrónico de un socio de larga data que le informaba que pondrían fin a su colaboración. Se quedó sentado frente a la pantalla del ordenador, sintiendo como todo se derrumbaba frente a él. Cuando Lucía entró en la habitación, Alejandro levantó la cabeza, sus ojos fríos. «Lucía, creo que es hora de que terminemos». «¿Terminar?», preguntó Lucía, levantando una ceja. «¿De qué estás hablando?» «No puedo seguir trabajando contigo», dijo Alejandro con firmeza. «Eres la razón por la que esta empresa se está hundiendo». Lucía soltó una carcajada amarga. «¿Olvidas que fuiste tú quien me trajo aquí, Alejandro? No me culpes por tus errores». Alejandro no respondió. Sabía que todo había llegado a su fin, no solo con la empresa, sino también con Lucía. Y ahora, solo podía esperar el colapso total. Esa mañana, la luz del sol brillante se filtraba a través de los grandes ventanales de un elegante edificio de oficinas. En el piso más alto, Isabela Morales estaba sentada en su nueva oficina, mirando pensativa por la ventana. Junto a su escritorio había una pila de documentos sobre las empresas en las que acababa de invertir. Un sentimiento de confianza y orgullo la llenaba, muy diferente a los días de desesperación que había vivido antes. La puerta se abrió, y Daniel Rivera entró con una amplia sonrisa. «Felicidades, Isabela», dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. «El trato con el Grupo Torrealba se ha cerrado oficialmente. Están muy satisfechos de trabajar con nuestra empresa». Isabela asintió, sonriendo ligeramente. Sabía que Torrealba era un socio confiable.
Pero esto es solo el comienzo, Daniel. Aún tenemos mucho por hacer. Daniel tomó asiento frente a ella, con una mirada llena de admiración. Has cambiado mucho, Isabela. Ya no eres la mujer herida de antes. Ahora eres una inversionista poderosa a quien todos respetan. Isabela miró la carpeta frente a ella, mientras los recuerdos del pasado cruzaban por su mente. Daniel, ¿sabes algo? No me convertí en quien soy hoy para vengarme de Alejandro o de Lucía. Hice esto para demostrar que no necesito a nadie para tener éxito. Quiero levantarme por mí misma y recuperar lo que perdí. Daniel asintió, entendiendo la determinación en sus ojos. Y lo has logrado, Isabela. Ahora, todo el mundo verá quién eres realmente. Después de que Daniel se fue, Isabela abrió un nuevo expediente en su escritorio. Era una lista de empresas en crisis, y entre ellas destacaba Vargas Corporation, la empresa que ella había construido desde cero junto a Alejandro. El nombre de la empresa evocaba un sentimiento de amargura y desafío. Había oído hablar de la difícil situación de la compañía, deudas acumuladas, socios que se retiraban y las tensiones internas entre los líderes. Isabela respiró profundamente. Sabía que esta era una oportunidad para dar un paso importante. Pero esta vez, no actuaría por emociones. No buscaría vengarse de Alejandro humillándolo, sino que recuperaría la empresa para restaurar los valores que ella había trabajado tanto por construir. Esa tarde, Isabela y Daniel se reunieron con un grupo de asesores financieros en la sala de reuniones. Ella se puso de pie, con una mirada decidida, y comenzó a hablar. Participaremos en la subasta privada de Vargas Corporation. Esto no es solo una inversión. Quiero salvar esta empresa de la ruina, porque conozco su verdadero potencial. Una de las asesoras, la señora Marta Sánchez, preguntó con cierta duda: «Señorita Morales, ¿está segura de que quiere comprar esta empresa? Su situación financiera es muy grave y los conflictos internos en la dirección harán que la reestructuración sea extremadamente difícil». Isabela asintió, con una voz llena de confianza. «Sé mejor que nadie cuáles son esas dificultades, señora Sánchez. Pero también sé que, con un plan de reestructuración adecuado, podemos devolver a esta empresa su valor original. Y lo voy a lograr». Daniel sonrió, con orgullo brillando en sus ojos. Si se trata de Isabela, no tengo ninguna razón para dudar. Ella ya logró lo imposible una vez, y esta vez también lo hará. Una semana después, la subasta privada se celebró en un hotel de lujo. Alejandro y Lucía estaban sentados en la mesa central, con el rostro marcado por la tensión. Para Alejandro, esta era la última oportunidad de salvar la empresa. Pero para Lucía, parecía que solo le interesaba proteger su reputación. Cuando Isabela entró en la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Con un elegante vestido negro y tacones altos, irradiaba confianza y poder. Nadie de los presentes reconoció que esa era la misma mujer a la que Alejandro había humillado en el pasado. Lucía fue la primera en reconocer a Isabela. Se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Alejandro susurró, tomándole de la mano. «Mira, es Isabela». Alejandro giró la cabeza y, de inmediato, se quedó paralizado. La escena frente a él le resultaba increíble. La mujer que estaba allí ya no era la Isabela que él conocía. Ahora, frente a él, había una mujer fuerte, con una mirada fría y una sonrisa llena de seguridad. Isabela se acercó a su mesa, se detuvo por un momento y, con voz fría, dijo: «Hola, Alejandro, Lucía. Hace tiempo que no nos vemos». Alejandro se levantó, intentando mantener la calma. «Isabela. No esperaba verte aquí». «Oh, Alejandro, no esperas muchas cosas», respondió ella con una sonrisa ligera. «Estoy aquí para comprar la empresa. Por supuesto, solo es una pequeña inversión dentro de mi portafolio». Lucía se quedó sin palabras. Alejandro, aunque trató de mantener la compostura, no pudo ocultar su confusión. «Isabela, no tienes que hacer esto», dijo. Isabela se encogió de hombros. «No hago esto por ti. Lo hago por los empleados que dieron todo por la empresa y por los valores que construimos juntos.
Pero, lamentablemente, tú lo has perdido todo. Sus palabras fueron como un puñal en el orgullo de Alejandro. Él no respondió, solo bajó la cabeza en silencio. La sala de la subasta cayó en un silencio tenso. Los murmullos comenzaron a disminuir cuando el subastador se acercó al podio y anunció el inicio de la subasta. Cada mirada se centraba en los activos que se iban a subastar, cada uno de ellos llevando la esperanza de salvar algo de la Vargas Corporation, que se encontraba en crisis. Isabela se sentó en la primera fila, con una expresión serena. Llevaba un traje blanco crema, que irradiaba elegancia pero también autoridad. A su lado estaba Daniel Rivera, quien repasaba los documentos sobre el valor de los activos de Vargas para prepararse para las pujas. Al otro lado de la sala, Alejandro y Lucía se sentaban frente a Isabela. Mientras Alejandro lucía agotado y tenso, Lucía intentaba mantener su actitud arrogante, aunque sus ojos traicionaban su ansiedad. La primera puja comenzó. El subastador levantó una tabla con los datos de un activo, una antigua planta de producción que aún tenía potencial para ser renovada. Precio inicial, 2 millones de euros, dijo con voz fuerte. 2,2 millones, se oyó una voz desde un rincón de la sala. 2,5 millones, Isabela dijo, con una voz calmada pero decidida. Lucía inmediatamente se acercó a Alejandro, susurrando. Alejandro, no puedes dejar que ella compre esta planta. Es un activo clave para mantener la capacidad productiva de la empresa. Alejandro asintió con la cabeza y levantó la mano. 2,8 millones. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, sonriendo con sutileza. 3 millones. El ambiente en la sala se volvió tenso cuando Alejandro dudó. Miró a Lucía, con una expresión que mostraba su desconcierto. No tenemos el presupuesto para continuar con la subasta. Si seguimos pujando, no tendremos dinero para mantener la operación. Lucía mordió su labio, tratando de pensar rápido. Pero antes de que pudiera ofrecer su opinión, el subastador gritó, 3 millones de euros, tercera vez. La planta es de la señora Isabela Morales. El martillo golpeó la mesa, y Isabela esbozó una sonrisa. Miró a Daniel y asintió levemente, mientras Alejandro bajaba la cabeza, con una expresión de impotencia en su rostro. La siguiente puja comenzó con un gran edificio de oficinas que había sido un símbolo de Vargas Corporation. Se ofreció el precio inicial, pero esta vez nadie en la sala pujaba. Todos sabían que los activos restantes estaban perdiendo valor rápidamente, salvo una persona. 5 millones de euros, dijo Isabela, rompiendo el silencio. Lucía apretó los dientes y se acercó a Alejandro. Alejandro, si ella compra este edificio, no tendremos ninguna oportunidad de recuperarnos, haz algo. Alejandro miró a Lucía, pero esta vez en sus ojos no había certeza. Lucía, ya no tenemos fuerzas para continuar. He cometido demasiados errores. ¿Qué estás diciendo? Lucía le miró con furia, su voz a punto de gritar. No puedes rendirte ahora. Elegiste estar conmigo en lugar de con Isabela, llegamos hasta aquí, y ahora quieres tirar la toalla. Alejandro negó con la cabeza, su mirada llena de agotamiento. Lucía, no me rindo. Pero ella no está aquí para vengarse. Ella está aquí para demostrar que me equivoqué, y lo está haciendo de una manera que no puedo detener. El subastador volvió a hablar, 5 millones de euros, tercera vez. El edificio es de la señora Isabela Morales. El martillo golpeó la mesa por segunda vez, confirmando que Isabela había adquirido otro activo importante de Vargas Corporation. Todos en la sala comenzaron a murmurar, admirando la astucia y determinación de ella. Después de la subasta, Isabela salió de la sala con paso firme y elegante. Daniel caminaba rápidamente detrás de ella. Hemos adquirido todos los activos necesarios, dijo, sin poder ocultar su entusiasmo. Tu plan de reestructuración seguramente hará resurgir a Vargas Corporation. Isabela asintió levemente, pero su mirada permaneció fija en Alejandro y Lucía, quienes se encontraban en una esquina de la sala, observándola en silencio. Se acercó a ellos, el sonido de sus tacones resonando claramente en el suelo de mármol. Hola, Alejandro, dijo, con voz suave pero no exenta de agudeza.
Alejandro levantó la cabeza, su mirada reflejaba vergüenza. Isabela, has ganado, dijo en voz baja, sin rastro de arrogancia. Ganar. Isabela levantó una ceja, con una sonrisa leve. Alejandro, no vine aquí para ganarte. Vine para salvar lo que alguna vez construimos. Pero tal vez nunca lo entenderás. Lucía intentó intervenir, su voz cargada de sarcasmo. ¿Qué intentas demostrar con esto, que eres mejor que nosotros? No puedes engañarme, Isabela. Isabela se giró hacia Lucía, sus ojos fríos como el hielo. ¿Crees que necesito demostrarte algo, Lucía? No lo hice para vengarme. Lo hice por la empresa, por las personas que alguna vez creyeron en ella. Tú, en cambio, solo eres una destructora. Lucía estaba a punto de replicar, pero Alejandro puso la mano sobre su hombro y negó con la cabeza. Basta, Lucía. Ella tiene razón. Isabela los miró por última vez, luego dio media vuelta y se alejó. El sonido de sus zapatos resonó en la silenciosa sala, dejando a Alejandro y Lucía de pie, enfrentando la amarga verdad de que todo había escapado de su control. Semanas después de la subasta, Isabela asumió oficialmente el control de los activos de Vargas Corporation. Un aire fresco recorrió la empresa cuando ella tomó decisiones audaces pero acertadas. El edificio de oficinas fue reestructurado para atraer nuevos socios, la planta de producción fue renovada para recuperar la capacidad productiva y, lo más importante, se centró en los empleados leales, aquellos que habían dado todo por la empresa pero fueron abandonados por el mal liderazgo de Alejandro y Lucía. Hoy, Isabela organizó una conferencia de prensa en el nuevo edificio de oficinas, donde anunció oficialmente su plan de reestructuración de la empresa. La sala estaba llena de luz, con periodistas de importantes agencias de noticias esperando las declaraciones de la mujer que causaba gran impacto en el mundo de los negocios. Isabela subió al podio, su mirada confiada recorriendo a todos en la sala. Señoras y señores, hoy no solo estoy aquí como inversora, sino también como alguien que ha dedicado muchos años de su vida a construir valores sostenibles para esta empresa. Vargas Corporation fue alguna vez un símbolo de dedicación y creatividad, pero lamentablemente esos valores fueron olvidados. Estoy aquí para devolverle a esta empresa el rumbo que merece. Los aplausos resonaron en la sala, pero Isabela no se detuvo. Su voz se volvió más firme. No voy a destruir esta empresa para vengarme o para satisfacer sentimientos personales. En cambio, la reestructuraré, dando justicia y oportunidades a los que lo merecen. Esta es la forma en que demostraré que los verdaderos valores no pueden ser borrados. Daniel, sentado en la primera fila, asintió con orgullo al escuchar cada palabra de Isabela. Sabía que ella no solo hablaba para los periodistas, sino que también enviaba un mensaje directo a Alejandro y Lucía, aquellos que alguna vez la despreciaron. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, Alejandro y Lucía se encontraban sentados en un pequeño apartamento alquilado, ya no eran los arrogantes de antes. La televisión transmitía en vivo la conferencia de prensa de Isabela, y cada una de sus palabras parecía clavarse en el orgullo de Alejandro. Él se sentó en silencio, su mirada cargada de pesar. Lucía no pudo mantener la calma. Ella está tratando de humillarnos frente al mundo, gritó, su voz llena de rabia. Alejandro, no puedes dejar que esto siga sucediendo. Alejandro negó con la cabeza, suspirando. Lucía, ella no está haciendo esto para humillarnos. Lo hace por la empresa, por todo lo que yo destruí. Y tienes razón, esto es culpa mía. Lucía lo miró con furia, incapaz de creer lo que acababa de oír. Ahora estás del lado de ella, después de todo lo que hemos hecho juntos, te sientas aquí lamentándote. Alejandro no respondió. En su interior, una sensación de arrepentimiento y pérdida lo invadió. Se dio cuenta de que había sacrificado demasiado, solo para terminar sin nada. Al día siguiente, Alejandro llegó al edificio de oficinas donde Isabela estaba al mando. Se paró frente al mostrador de recepción, su rostro claramente incómodo. Hola, soy Alejandro Vargas. Quisiera ver a la señora Isabela Morales, dijo, con voz baja. La recepcionista levantó la vista y lo miró, sorprendida. A pesar de ello, mantuvo una actitud profesional.
Por favor, espere un momento, le avisaré a la señora Morales. Aproximadamente 10 minutos después, Alejandro fue conducido a la sala de reuniones grande. Isabela estaba sentada en la mesa, firmando algunos documentos. Al ver que él entraba, levantó la mirada, su expresión tranquila pero aguda. Alejandro, dijo, sin mostrar emoción. No esperaba que vinieras, ¿qué sucede? Alejandro se sentó frente a ella, evitando su mirada. Isabela, yo, no sé por dónde empezar. Pero primero, quiero disculparme. He cometido demasiados errores y sé que no merezco tu perdón. Isabela levantó una ceja, permaneciendo en silencio para que él continuara. Tú tenías razón sobre todo, dijo él, con la voz quebrada. Lucía solo pensaba en sí misma, y yo ciegamente le di mi confianza. Perdí no solo la empresa, sino también a mí mismo. Isabela se recostó en su silla, entrelazando sus manos. Entonces, ¿por qué has venido aquí, Alejandro, para redimirte o para pedirme ayuda? Alejandro bajó la cabeza, sintiendo vergüenza. No espero que me ayudes. Solo quiero decirte esto. Quiero que sepas que tú has ganado, Isabela. Y lo mereces. Isabela lo observó durante un largo rato, luego suspiró suavemente. Alejandro, no necesito tu reconocimiento. Lo que hice no fue para demostrar nada a ti ni a Lucía. Lo hice porque era lo correcto. Y si realmente te arrepientes, aprende a levantarte de tus errores. Alejandro asintió, su mirada parecía un poco más aliviada. Se levantó, le agradeció y se fue, dejando a Isabela sentada allí, tranquila, como alguien que ha superado todo. El último día del plan de reestructuración, Isabela salió de la oficina, mirando el cielo azul. Daniel estaba junto a ella, sonriendo. Lo lograste, Isabela. Y lo más importante, le has mostrado al mundo tu verdadero valor. Isabela se giró hacia él, sonriendo levemente. A veces, la respuesta más fuerte no es la venganza, sino el éxito. Y ahora, puedo seguir adelante, sin ninguna carga. Isabela caminó con paso firme, dejando atrás una historia de fortaleza, resiliencia y un orgullo inquebrantable. El verdadero éxito no proviene de la venganza ni de demostrar algo a los demás, sino de afirmar el valor de uno mismo a través de la resistencia y el esfuerzo. Isabela nos enseñó que en la vida, incluso cuando enfrentamos injusticias o heridas, debemos convertir el sufrimiento en motivación para avanzar. Aquellos que traicionan y son egoístas como Alejandro y Lucía finalmente pagarán el precio, mientras que la sinceridad y el talento siempre serán reconocidos. El éxito es la respuesta más fuerte y digna a todos los desafíos en la vida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.